Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla conversatorio Legado en Arcilla de Comunidades Diaguitas, reconocimiento de colecciones cerámicas en el Museo Fonc. La charla cuenta con intérprete en lengua de señas. Va a ser Ruth Araneda hoy día quien nos preste ese servicio. Y nos va a acompañar en la conversación Rodrigo Alvarado Lazo, que es arqueólogo de la Universidad de Chile, Ignacio Monroy Matus, que es licenciado en Arqueología de la Universidad de Chile, y Álvaro Bravo Castillo, arqueólogo de la Universidad de Chile. Los tres son miembros de la Fundación Raíces Patrimoniales. Muy bien, podemos comenzar con la actividad. Bueno, ya. Buenas tardes. Tal como explicó Alison, nosotros somos una fundación que se constituyó hace aproximadamente 2 años y que está interesada en la promoción, difusión y gestión integral del patrimonio cultural y natural del país, con un vínculo muy directo con lo que son las comunidades, instituciones afines y organizaciones locales. De esta manera es que nosotros hemos buscado gestionar, fomentar y apoyar proyectos o iniciativas que estén enfocadas en resguardar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural del país. Nosotros actualmente nos estamos enfocando sobre todo en la zona costera de la Cuarta Región. Los objetivos de esta charla, primero es obviamente mostrar las colecciones del Museo Fonc, exhibirlas y adentrarnos un poco en las características estilísticas que estas tienen como componente de cerámica diaguita. Vamos a examinar sus motivos, sus colores y otros elementos distintivos de esta cerámica. Asimismo, también vamos a explorar las diversas formas que ésta adopta, las morfologías cerámicas desde platos a vasijas, y analizar los mismos motivos decorativos para interpretar la conexión que estos pueden tener posiblemente con la naturaleza y la relevancia dentro de la cosmovisión diaguita. Una segunda parte está enfocada en mostrar lo que hacemos nosotros como Fundación Raíces Patrimoniales, presentando un poco las actividades, las investigaciones que hemos hecho principalmente en el borde de la Cuarta Región y nuestros logros, por así decirlo, hasta la fecha. Bueno, para contextualizar, la cultura diaguita se estableció inicialmente entre los valles de Huasco y Choapa. Si bien esto todavía está en investigación, no hay un asentamiento realmente definido para la cultura diaguita en sí. Sí podemos hablar de que al menos estas zonas sí fueron ocupadas por ellos. Principalmente, sobre todo, la región de Coquimbo, los valles del Elqui, Yapel y Choapa. La extensión de la cultura diaguita se dio por gran parte de la zona. Respecto a la cerámica diaguita, hay que decir que los diaguitas no son exclusivamente los únicos que ocupan este territorio, sino que coexisten con otro tipo de poblaciones. Estas poblaciones también tienen su alfarería. Hay que destacar que muchas veces esta alfarería de estas poblaciones contemporáneas poseen referencias visuales que incorporan elementos diaguita, tal como explica Dávila en una investigación reciente del 2017, pero tales incorporaciones muy probablemente se dan sobre todo en el periodo tardío con la llegada del Inca y, y la difusión alfarera que ella tiene. Es decir, el Inca llega, toma elementos diaguitas y los, los difunde a poblaciones no diaguitas que finalmente terminan un poco adoptando estas referencias visuales. Y ya, en cuanto a la trayectoria histórica de la cultura digital, nosotros en una primera instancia podemos distinguir dos momentos. Un momento preincaico, iría aproximadamente desde el año 1000 hasta el año 1470 después de Cristo, y un momento de interacción de poblaciones locales yeguitas y la presencia ya del Inca en la zona, ¿ya? Tendría un periodo mucho más acotado en el tiempo, que iría aproximadamente desde el año 1470 al año 1536, coincidente ya con la llegada de los primeros conquistadores españoles a la zona.
Sobre esta base es posible distinguir también una segunda clasificación ya más en términos arqueológicos, ¿ya? Basado principalmente en los patrones funerarios y los estilos cerámicos identificados en distintos sitios del Valle del Elqui, principalmente cementerios. Se puede hacer una distinción de a lo menos tres fases: la fase de Guita 1, fase de Guita 2 y de Guita 3. La fase de Guita 1 puede ser subdividida a su vez, digamos, en una fase de Guita 1A, que tendría estrecha relación con un estilo cerámico arcaico, eh, que proviene o tiene una raigambre muy fuerte, digamos, con grupos del alfarero medio en la zona, principalmente grupos correspondientes al desarrollo cultural de las ánimas, tiene, eh, que viene a funcionar como un antecesor, digamos, de la cultura de Guita. Posteriormente también tenemos una fase ITA 1B, que posee, digamos, una estrecha relación con el estilo cerámico transición, donde y es posible observar la aparición, por ejemplo, de nuevos patrones funerarios respecto a lo que se observaba, digamos, en el estilo arcaico, donde aparecen, por ejemplo, patrones decorativos como zigzag, por ejemplo, eh, patrón tipo ondas, laberintos, entre otros, además de la aparición también de, o la prevalencia, mejor dicho, de vasijas un poco más esféricas, más de tipo globular también, ¿ya? Dentro de este mismo periodo preincaico es posible fijar también una fase de Guita 2, asociado directamente, digamos, al estilo clásico en términos cerámicos, y aquí, además de la consolidación de muchos de los elementos decorativos que vemos en el estilo transición, vemos que también comienzan a aparecer nuevas formas cerámicas que terminan siendo muy emblemáticas también para identificar la cultura de Guita, como pueden ser, por ejemplo, los jarros patos o los jarros zapatos, y también vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Eh, ya durante el periodo de Guita Inca, podemos reconocer la fase de Guita 3, y particularmente encontramos el estilo cerámico de Guita Inca, donde existen cambios. Se fue el Perdón, audio, está sí, sin audio. perdón, sí, perdón. Es que si le decía a otra persona, espérame. Ahora sí, Álvaro, Sí, ahora me sí, perdí, no sé en qué parte lleva para retomar. fase En de el periodo de Aguita Guita 2. Inca. Fase de Guita 2. Ya, bueno, retomando la fase de Guita 2, yo, bueno, señalaba que está muy asociado, digamos, al estilo clásico. Eh, Comienzan a aparecer, digamos, nuevas formas cerámicas, específicamente vasijas asimétricas, digamos, vinculadas estrechamente a lo que es, por ejemplo, jarro pato, el jarro zapato, que vienen a ser elementos muy emblemáticos eh, para, para vislumbrar un poco lo que es la cultura de Guita en la zona, ¿ya? Y decía que también distinguíamos una tercera fase, la fase de Guita 3, muy propio, digamos, del periodo de interacción Dieguita-Inca, donde encontramos cambios en cuanto a forma y en cuanto a patrón decorativo respecto a lo que estamos viendo en estilos predecesores, donde encontramos, por ejemplo, nuevos estilos decorativos como el ajedrezado, rombo en hilera, así como nuevas formas como estas vasijas en forma de campana o ariolo, que vamos a ir viendo a medida que avanza la presentación. Lo cierto, y desde ya es bueno mencionar que pese a lo señalado, digamos, en esta diapositiva, hay que mencionar que este esquema posee ciertos desajustes en cuanto a su aplicabilidad en el registro arqueológico, tanto en el Valle del Elqui, así como en otros valles como el Valle del Marí o el Choapa, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, en el sitio del Olivar, localizado en la ciudad de La Serena, eh, tenemos un conjunto de vasijas que pueden ser asignables tanto por forma como por patrón decorativo al estilo transición o al estilo clásico, pero que están apareciendo en asociación, por ejemplo, a contextos vinculados a la fase Guita 3, que es esta fase que tiene influencia incaica. Entonces lo que tendríamos acá básicamente sería una especie de contemporaneidad, por así decirlo, entre los distintos estilos cerámicos, y no estaría funcionando tanto en términos como de una dinámica
evolutiva lineal para encasillar cada uno de estos estilos. Dale. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a tratar de hacer una gran y breve, no, una breve reseña respecto como a cómo se caracterizan las comunidades de aguitas, tanto en el periodo pre-incaico como incaico, y a partir de eso, cómo también va variando su arte visual, especialmente ligado a la alfarería. Bueno, como ya han mencionado mis compañeros, las comunidades de Aguita habitaron entre el valle del Huasco y del Choapa, con cierta presencia de su tecnología hacia el litoral nortino de Atacama y hacia el valle de Putaendo, en un lapso de tiempo que va entre el 1000 y 1400 años después de Cristo. En ese lapso es donde se plantea que existe la fase 1 y 2, y esto se conoce como la etapa preincaica. Cabe recalcar, tal como mencionó al último Álvaro, que este marco general ha sido cuestionado básicamente por que existiría contemporaneidad y traslape de cierto estilo, y también por la falta de fechados. De todas maneras, ha servido para organizar la evolución o el desarrollo ya de estas comunidades a través de su alfarería. Su origen se ha planteado como continuidad respecto a las comunidades ánimas ya que vivían en la zona, y esto porque habitan los mismos sitios y hay un patrón similar en su tecnología. Y estas comunidades preincaicas, yaguitas, se han caracterizado como sociedades tribales con casi nulos niveles de diferenciación social. Serían comunidades formadas por grupos familiares autónomos y autosuficientes, que en su asociación forman linaje o familias extendidas con un patrón de ocupación del espacio disperso en los valles, formando aldeas o pequeños caseríos. Se ha planteado también para estas comunidades que existiría una subsistencia diversificada o mixta, consistente en comunidades que desarrollan la agricultura o el desarrollo agrario de baja escala, que no generaba grandes excedentes, pero sí su producción les permitía mantener su autonomía, y la complementaban con la caza y recolección de recursos terrestres y marinos. Cabe destacar acá que si bien se han caracterizado como sociedades con un escaso nivel de diferenciación social, sí existirían, sí se ha interpretado que existirían a partir de contextos o mortuorios o cementerios, ya cierto grado de diferenciación en base a alguna autoridad local o liderazgo cuyo prestigio y estatus dependía de los roles y habilidades personales que jugaban, como por ejemplo los roles o habilidades ligados al ámbito ritual, en el caso de ciertos personajes que se han caracterizado como chamanes. Esto deducido del hallazgo en la ofrenda de ciertos artefactos que pertenecen a un complejo alucinógeno, es decir, que servían para el consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenas que estaban en esta ofrenda. Y por tanto, estos personajes sí estarían marcando cierta diferencia dentro del grupo. La siguiente, por favor, Rory. En efecto, se han encontrado asentamientos de aguita a lo largo de la costa, consistentes en conchales, y en los valles, tendiendo a ubicarse en terrazas fluviales para el cultivo. Además, desarrollaron una industria minera metalúrgica a baja escala, y tal como se ve en la imagen, a partir de todas estas actividades es que podemos reconocer su conjunto artefactual, artefactos óseos, artefactos de metal, puntas de proyectil, morteros, molinos, eh, elementos de su complejo alucinógeno como recipientes para estas sustancias, o también espátulas. Y también se ha caracterizado por un aprovechamiento íntegro de los recursos que entregan los camélidos, en este caso con evidencia de que había existido guanaco y llama. Respecto al arte rupestre, se reconocen grabados sobre la piedra o petroglifos desarrollando patrones de simetría como el escalerado greca y representaciones de rostros. Este arte rupestre se ubica en rutas de movilidad o conexión, y se ha interpretado que actúan como arte público, ¿ya?, que permite flujo de información. Respecto a los patrones mortuorios, durante esta época se desarrollan diferentes modalidades de entierro. Están las inhumaciones directas, ya, en el terreno. Están las inhumaciones secundarias,
están también entierros asociados a camelidos, y lo que más caracteriza a la época, en su fase más clásica, son las llamadas estructuras de piedra, o sea, las llamadas cistas, que eran estructuras de piedra que asemejaban un ataúd, y al interior estaba el cuerpo con sus ofrendas. Estos cementerios, además, como se ha planteado que hay un patrón disperso, servirían como enclaves de integración social, ¿ya? Donde la gente iba a enterrar a su gente y se congregaban distintos grupos. Siguiente, por favor. Error. Estamos ya. Cabe recalcar también de que lo que más destaca de la cultura o de estas comunidades de Aguita es la producción alfarera, que requiere de un gran conocimiento y pericia técnica, y que desarrolló complejos diseños visuales. Entre estos tipos cerámicos tenemos los jarros patos, las urnas, los jarros zapatos, las escudillas, las piezas zoomorfas, antropomorfas, entre otros. Ahora bien, con la llegada del Inca, el territorio en que vivían estas comunidades de Aguitas sufre un cambio radical, ¿ya? Tanto en la comunidad como en su territorio, ¿ya? Y esto se ha expresado en su tecnología, en los cementerios, en el desarrollo de centros mineros metalúrgicos, tambos, la formalización de rutas, adoratorios o santuarios en altura, y así como también en su alfarería. Se ha planteado que existió una rápida asimilación cultural por parte de comunidades de Aguita hacia el imperio Inca, ¿ya? Esto motivado por la influencia económica e ideológica que generaron, y la integración de mecanismos de organización propios del Cusco, como son la MITA, o sistema de trabajo obligatorio, ¿ya? La circulación de bienes en claves de reciprocidad, la explotación minera, la instalación de centros administrativos y las intervenciones simbólicas en el paisaje, como son estos santuarios en altura o en la cordillera. Ahora bien, también cabe recalcar, tal como pasó en la etapa pre-incaica, que esta asimilación también tiene diferencias respecto a los valles, ¿ya? Si bien en el norte se ha planteado cierta no armonía, sino como una integración más estable, es decir, como que no habrían grandes diferencias ya en las comunidades. Hacia el sur, en el Valle del Choapa, sí se ha planteado una jerarquía de asentamiento en los cuales habrían sitios que contienen solamente alfarería o cerámica de tipo inca, coexistiendo con otros tipos de asentamientos en los cuales todavía se estaría desarrollando este arte alfarero de tipo pre-incaico. Además, estas diferenciaciones también se han visto en entierros, proliferan la deformación craneana intencional, ¿ya? Y en el arte rupestre se incorporan nuevos motivos y patrones de diseño, como es el desarrollo de imágenes antropomorfas con grandes tocados o vestimentas especiales. Y en la producción cerámica, las piezas mejoran y aumenta su producción. Las piezas tienen paredes más delgadas, la pasta es más homogénea y tiene mayor diversidad de colores. Confluyen ahora, hay una mixtura de diseños locales y cusqueños, ¿ya? Y aparecen nuevos tipos cerámicos de raicá incaica, que son clásicos, que son los aríbalos, los platos planos, los platos con forma de ave, ornitomorfo, botellas, las ollas en pedestal, los jarros antropomorfos, así como otras innovaciones propias del periodo de raicá local, como estas platos campaniformes, ¿ya? Y los vasos dobles. El siguiente. Acá solamente una muestra de cómo varían los diseños en la alfarería, ¿ya? En la fase preincaica tenemos lo que son las escudillas que se desarrollan durante todo el periodo preincaico, los jarros zapatos, el jarro pato, y también urnas. Y en la parte derecha tenemos la fase incaica, donde acá ingresan patrones cerámicos característicos de los incas, que son la olla en pedestal, las escudillas ornitomorfas, los aríbalos, ya en la esquina superior derecha, los platos campaniformes, las botellas, abajo los vasos antropomorfos, ¿ya? Y escudillas dobles, entre otros. Quiero decir acá que hay continuidad también en el jarro pato, y tal como planteamos antes y como planteó mi compañero, de que hay
un traslape, ¿ya? De tipo cerámico y también innovaciones dentro de lo que eran los patrones preincaicos, los patrones cerámicos preincaicos. El siguiente, por favor. Acá, tal como hubo cambios en las comunidades, también hubo cambios en el arte visual de la alfarería. En el arte visual de Aguita Preincaico tenemos una heterogeneidad de motivos y patrones decorativos que expresan particularidades según valles, remarcando identidades locales. Esto ya que se han reconocido que ciertos valles, si bien se comparten ciertos diseños en general en la zona, hay ciertos valles que tienen su propia producción de diseños o patrones decorativos y o mayor frecuencias de uno, menor frecuencias de otro. Lo que caracteriza a la fase preincaica es su policromía, el uso de simetrías complejas, el horror vacui, que es el horror como a dejar espacios vacíos en el diseño, que vamos a ver más adelante, la visión en positivo o negativo, es decir, como esta superposición que hay de ciertos patrones decorativos, la repetición periódica de motivos que se ven una y otra vez, el poder autogenerativo o que uno no sabe bien dónde empieza o termina el patrón, la constante potencial de variabilidad que tiene en la zona. Paula, creo que Paola González ha reconocido una variabilidad, una alta variabilidad de tipos de diseño, ¿ya? Y probablemente esta clasificación todavía no agote el universo total de diseños que es posible encontrar. La complicación gradual en los diseños, que quiere decir que a partir de motivos simples se van entramando patrones más complejos, y la atracción hipnótica o ilusiones ópticas dentro de la alfarería. Todas estas características las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es esencialmente no figurativa, usa ciertos patrones característicos de la fase preincaica, como es el zigzag simple, el doble, las ondas, las cadenas, las líneas quebradas, los escalonados, y los laberintos, y también existirían ciertas representaciones antropomorfas o homorfas, como los jarros, platos y escudillas. Un segundo. Eh, sus características permiten vincularlo, o se ha planteado que está muy vinculado al arte chamánico sudamericano, ¿ya? Esto por todo lo que mencionamos anteriormente, y porque tiene un rol más allá de lo estético, ¿ya? Actúa como, se ha planteado que probablemente que eran medios que buscaban un efecto cautivador y de representación de la experiencia o visión ritual de su mundo, ligada a la ingesta de sustancias psicoactivas o alucinógenas. Y también el arte de Aguita Preincaico sirve para demarcar identidades grupales. Ahora bien, ahora con la llegada del Inca, sí hay cambios también. Hay una diversidad de motivos y de patrones que se integran, conviven los patrones locales con patrones foráneos como son los cusqueños, con también del noroeste argentino y altiplánicos. Como se dijo, hay mayor variedad de patrones decorativos. Destacan acá los principios de la cosmovisión incaica, ¿ya? Que es el ver la visión o la cosmovisión de la cuatripartición, es decir, el ver el mundo a partir de cuatro mitades, y también de la dualidad, que es el complemento de fuerzas opuestas. ¿Ya? Toda esta visión o cómo se estructura el mundo incaico se refleja en la alfarería. Entre los motivos que tenemos acá que proliferan en la fase incaica, tenemos los ajedrezados, las clepsidras, los reticulados, los rombos. También entre los patrones tenemos los rombos en rombos en hilera, las clepsidras, también con traslación, la cruz diametral, la figura equidistante en 4 posiciones. Y con esto también queremos decir que si bien hay inclusión de nuevos patrones decorativos en la alfarería incaica, también se sigue la producción de estos patrones que venían de antes. Es decir,
No es como que llega el Inca y desaparece todo el patrón o toda la tradición artística o la tradición de decoración que hay de la alfarería, sino que hay un complemento y hay una mixtura de ambas tradiciones. Y este arte, si bien antes jugaba un rol más como de representar una experiencia ritual, ahora juega un rol de comunicar un discurso oficial. Es decir, como la visión del Estado incaico y su reflejo en ciertos patrones decorativos. Dale error. Aquí hemos seleccionado una serie patrones, esto gracias a los trabajos que ha hecho Paola González en la zona, de ciertos patrones decorativos y vamos a ver cómo transitan uno desde la fase preincaica a la incaica. Tenemos patrones decorativos preincaico, el zigzag, el doble zigzag, la onda, las cadenas, las líneas quebradas, los escalonados y los laberintos. Quiero decir que estos son algunos ejemplos de que existe una variedad de tipos de zigzag, de doble zigzag, de ondas, de cadenas, de escalonados. Solamente acá hemos seleccionado algunos para que se refleje un poco los tipos de patrones que se pueden encontrar uno en la decoración de Aquita preincaica. También hay patrones, hay elementos figurativos como son esta escudilla o jarros patos. Dale. Y también, aquí por contraste, tenemos la inclusión de ciertos patrones decorativos incaicos, que son clásicos, el ajedrezado, las cuatro figuras opuestas, la cruz diametral, las clepsidras, todo esto referente al fenómeno o a la visión de la cuatripartición, ¿ya? La doble reflexión especular, que quiere decir que el motivo se refleja vertical y después horizontalmente, los círculos en traslación, las cruces, los reticulados, los rombos, el zigzag cusqueño, las grecas. Entonces, en la alfarería hay un desarrollo decorativo durante la fase preincaica que vimos anteriormente y que tiene esas características, y a la llegada del Inca, estos elementos se empiezan a incluir en esos patrones decorativos. Y por tanto, tenemos un mix, por ejemplo, o una diversidad en el que tenemos elementos netamente con patrón decorativo incaico, otros que mezclan patrones inca, patrones de aguitas con inca, y también elementos foráneos que vienen del noroeste argentino o del sector del altiplano. Bueno, y acá un paso, acá durante la fase incaica proliferan las representaciones figurativas, tenemos un sinfín de representaciones antropomorfas, de ornitomorfa o de representación de aves, de reptiles y también del jaguar. Ya. Bueno, entrando un poco de lleno, digamos, a lo que es la descripción a grandes rasgos de las vasijas correspondientes a la colección de Higuita del Museo Funk, conviene hacer dar una pequeña pincelada, digamos, respecto al contexto de procedencia de muchas de estas vasijas, ¿ya? Al respecto, se debe designar que muchas de estas vasijas provienen de donaciones realizadas por el doctor Roberto Gajardo, a partir de sus excavaciones en los años 30, particularmente del sitio cementerio La Viñita, ubicado en Paihuano, en el Valle del Elqui, ¿ya? De igual modo, pudo obtener otro tipo de vasijas mediante compras informales de la época, eh, que realizó durante su ejercicio como médico rural en distintas localidades de la tercera y cuarta región, ¿ya? De este modo podemos encontrar piezas, por ejemplo, que provienen de excavaciones del centro de Copiapó, de un cementerio llamado Bahía Salada, digamos, que se encuentra en la costa de la tercera región al sur de Caldera. Como dije anteriormente, piezas que provienen del sitio cementerio La Viñita, y también una vasija cerámica que vamos a ver más adelante también, que proviene del sitio del Olivar, este gran asentamiento de carácter habitacional y funerario, eh, que ha adquirido, digamos, una gran relevancia en términos de culturas agroalfareras, digamos, dentro del semiario, ¿ya? O sea, al menos unos 7 siglos de ocupación más o menos continua, pasando por distintos desarrollos culturales de la época, ¿ya? Bueno, eh, en principio, la colección, o dentro de la colección, es posible identificar un conjunto de vasijas
principalmente no restringidas, digamos, ¿ya? Vinculadas, por ejemplo, a pucos o a escudillas como las que se pueden observar justamente en la diapositiva, ¿ya? No obstante, también es posible reconocer vasijas restringidas con cuello, como van a ser los ariolos, que vamos a ver un poquito más adelante, o también vasijas no asimétricas, o sea, asimétricas, perdón, como el jarro pato y el jarro zapato, que también vamos a señalar más adelante. Por lo pronto, es preciso señalar que muchas de las vasijas, en términos de patrón decorativo, presentan de manera recurrente, digamos, este patrón zigzag, ¿ya? Pero como se puede observar también en la diapositiva, este patrón zigzag muestra ciertas diferencias estilísticas respecto al cómo se plasma en cada una de estas vasijas, ¿ya? Al respecto, Ignacio señaló que Paula González identificó una serie de variantes por cada uno de estos patrones decorativos, y respecto al patrón decorativo zigzag, reconoció al menos 11 variantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que el patrón decorativo zigzag tipo A, que está representado por la imagen que está más hacia la izquierda de la pantalla, es mucho más común, por ejemplo, en el Valle del Choapa, a diferencia, por ejemplo, de las vasijas que están justo al medio, los dos que están justo al medio, que tienen un patrón decorativo zigzag tipo C, que son más recurrentes en el Valle del Elqui. Dale, Gordo. Por otra parte, dentro del conjunto de la colección cerámica de Higuita del museo, podemos encontrar vasijas que presentan otro tipo de patrones decorativos, como el patrón tipo ondas o el patrón tipo laberinto, que dan cuenta de elementos decorativos lineales en coloraciones negras o rojas, y que dan un poco este efecto de ilusión óptica que hablaba anteriormente Ignacio, si es que uno se queda mirándolos de manera detenida. Dale, Rubén. Ya como vasijas enmarcadas dentro de lo que es la etapa de Higuita Inca, podemos encontrar, por ejemplo, vasijas o platos troncocónicos, como los dos primeros que se pueden observar a mano izquierda, o ya formas tipo aríbalo, como las dos que se pueden encontrar a mano derecha, ¿ya? Junto con ello es posible reconocer patrones decorativos propios de esta etapa incaica, como la greca inca, que señaló también anteriormente Ignacio, o el rombo en hileras, que también se puede observar particularmente en el aríbalo, la tercera pieza de mano de izquierda a derecha, ¿ya? Particularmente este patrón decorativo rombonileta es súper significativo para la época porque plasma un poco este principio simbólico de la cuatripartición que también señaló Ignacio, y que, como dije ya, termina siendo súper relevante, digamos, para esta influencia incaica en la zona. Dale, Enrique. Por otra parte, es posible asignar, digamos, un conjunto de vasijas de tipo figurativa, con figuras antropomorfas y zoomorfas, que dan cuenta del rostro, de la expresión justamente de un personaje que podría estar asignado a la figura de un felino en términos zoomorfos, ¿ya? Tenemos varios elementos al respecto, no solamente la presencia de los ojos, sino que también, por ejemplo, el tema de la boca dentada, digamos, donde cada uno de los triángulos en negro que se pueden observar, perdón, dan cuenta justamente de los dientes, el tema de los pintados, los puntitos que se pueden observar en torno al rostro, que de alguna otra forma señalarían las manchas de este animal felino, así como las líneas que se pueden observar justamente por los costados, que de alguna otra forma enmarcan de mejor forma el rostro figurativo, ¿ya? Para algunos autores como Andrés Troncoso, este personaje podría estar representando justamente la figura de un chamán con la capacidad de unir opuestos, la parte antropomorfa o humana y la parte zoomorfa representada justamente por esta figura del felino. Dale. Finalmente es posible reconocer dentro de la colección vasijas asimétricas de Higuitas vinculadas eh, con estas vasijas más emblemáticas que señalaba anteriormente. Por una parte tenemos el jarro pato, digamos, que muestra, digamos, una figura antropomorfa, digamos, pintada y modelada. Este tipo de vasijas generalmente aparecen como ofrendas, digamos, en distintos contextos funerarios, y por tanto es posible adscribirle, digamos, una funcionalidad de tipo más ceremonial, ¿ya?
Algo similar ocurre con el jarro zapato, y su mayor distintivo radica, digamos, en los modelados que es posible observar a nivel exterior, ¿ya? Tenemos no solamente expresiones de manifestaciones humanas, sino que también expresiones faciales de lo que vendría a ser, digamos, una figura antropomorfa. Dale, por favor. Bueno, luego de esa descripción preliminar de las vasijas que pertenecen al Museo Funk de la Cultura Diaguita, nosotros vamos a hacer una breve explicación de lo que hemos hecho nosotros como fundación a nivel investigativo dentro de la región. Nosotros como fundación nos hemos centrado en una revisión sistemática del litoral costero, en particular de 4 zonas: la zona A, que está al norte de La Serena y corresponde al Arrayán costero, y otras 3 zonas que están al sur de Coquimbo, que corresponderían al Panul, Totoralillo y la playita de Guanaquero. Em, Nosotros en una primera instancia fijamos una porción o definimos una porción de terreno a revisar, sobre la cual nosotros realizamos una prospección arqueológica. Para los que no están entendidos dentro de la disciplina, una prospección arqueológica implica una separación equidistante, es decir, la misma distancia entre arqueólogos que van pedestremente, es decir, caminando, revisando el área de estudio y georreferenciando con un GPS cualquier elemento o vestigio cultural de valor patrimonial que nosotros consideramos como relevantes para considerar del estudio. Una vez ya con esto, la información se manda a gabinete, se genera una base de datos y producimos estas especies de planos topográficos en donde se puede ver la magnitud, extensión y emplazamiento de las unidades arqueológicas que han sido identificadas. Este caso, por ejemplo, corresponde al área de Totoralillo, en el cual la caracterización superficial del área de estudio permitió identificar 42 hallazgos, de los cuales 6 son hallazgos aislados, es decir, elementos que se encuentran sin asociación a ninguna otra materialidad. Podría ser un fragmento cerámico, podría ser una pieza lítica, entre otros elementos. Mientras tanto, 36 de estos fueron catalogados como sitio arqueológico. La mayoría corresponden a conchales asociados a aleros. Aleros son refugios o aparejos a modo de bloques rocosos en los cuales los pobladores solían pernoctar o habitar y que se encuentran asociados constantemente a conchales, que son unidades de depósito o descarte de conchas continuo a lo largo del tiempo. En ese sentido, en este sector de Totoralillo, las evidencias que hemos encontrado pertenecen a distintos periodos que han fijado una extensa y continua ocupación del espacio desde momentos prehispánicos, particularmente desde el PAT hasta etapas históricas, pasando incluso obviamente, por lo que es la cultura diaguita. Otro sector que revisamos fue el área del Panul, esta ensenada, que está ubicada casi inmediatamente al sur de Coquimbo, en el cual logramos identificar 36 hallazgos, de los cuales 6 corresponden a hallazgos aislados y 22 fueron catalogados como sitios arqueológicos, además de 8 rasgos compuestos por pircas que tienen una temporalidad indeterminada, pero nos inclinamos por de una temporalidad más bien histórica. En este caso, existe la presencia de 2 aguadas u ojos de agua que han concentrado los asentamientos arqueológicos de manera significativa en la zona. Por ejemplo, el caso del PA14 y el caso de PA19, que corresponden a los sitios de mayor magnitud y mayor extensión dentro de la zona, se ubican emplazados justamente sobre este espacio de agua, que significaba sí o sí una zona de aprovisionamiento de agua potable que finalmente justifica un poco el modo de vida y el sustento dentro de la zona de estudio, además de los recursos marinos, obviamente, que están asociados al litoral costero. Bueno, lo que nosotros ejecutamos posterior a esta etapa, que si bien son análisis no tan sofisticados, sí pueden otorgar resultados que nosotros consideramos que son valiosos. El mismo área de Totoralillo, el mapa que mostraba antes de topográfico, se puede evidenciar a través de un análisis de densidad que finalmente mide la frecuencia de los hallazgos de los puntos, de los elementos arqueológicos que nosotros estamos encontrando. Se puede determinar las zonas que son más atractivas o polos de ocupación en donde los pobladores nosotros pensamos están enfocando sus actividades. Por ejemplo, la zona A y la zona B. Una vez ya obtenido este análisis de densidad y haber definido las zonas que son más atractivas, es que nosotros procedemos a hacer un levantamiento aerofotogramétrico mediante un dron,
en el cual podemos vincular derechamente estos asentamientos. Por ejemplo, en la primera imagen que se ve un alero, esta especie de cueva que les contaba, asociado a ese manchón blanco que vendría siendo un conchal arqueológico. Por otro lado, bueno, la imagen de la derecha es lo mismo, es otro alero, pero visto desde una visión más cenital. En las dos imágenes de abajo se puede ver la producción de un modelo digital de elevaciones que muy detallado, porque el dron tiene una precisión muy, muy potente, en donde se pueden evidenciar cosas que son imperceptibles en el trabajo en terreno. Por ejemplo, la imagen de la izquierda corresponde a un conchal, y en la imagen de la derecha podemos evidenciar que el conchal posee cierta magnitud, cierta altura, que implica ciertas decisiones antrópicas, decisiones humanas, que están construyendo este tipo de contextos finalmente. Bueno, ¿qué encontramos en estas prospecciones? Encontramos arte rupestre, pintura sobre pigmento rojo, encontramos petroglifos, hemos encontrado individuos, incluso entierros, pero lo que encontramos con bastante frecuencia son estos fragmentos cerámicos que se pueden ver a la izquierda. Todos estos son encontrados por nosotros, que corresponde a una muestra pequeñísima de todo el universo de fragmentos que hemos encontrado en los estudios que hemos llevado en el litoral. Y para relacionarlo un poco con la colección del museo, obviamente muchos de estos elementos corresponden a fragmentos de vasijas diaguitas, de vasijas diaguitas que se encuentran almacenadas en otras instituciones porque fueron recuperadas de sitios diaguitas clásicos. Por ejemplo, estas tres imágenes que vemos a la derecha corresponden a vasijas del Museo de La Serena, y en el cual podemos ver que, por ejemplo, este fragmento con una decoración de motivos de ondas calza perfectamente en este tipo de vasija. O este borde, por ejemplo, calza perfectamente con esta, y esta asa perfectamente con una olla de uso doméstico que también está en el Museo de La Serena y fue recuperada, creo que de un sitio de Alto Balsol, si no me equivoco. Bueno, finalmente lo que hacemos con la información, tratamos de divulgarla. ¿Dónde tratamos de divulgarla? La hemos tratado de divulgar a través de ferias científicas a nivel regional, a través de charlas de colegio. Estuvimos en el colegio Isabel Riquelme en la compañía, a través de recorridos patrimoniales en conjunto con otras organizaciones sin fines de lucro como Movimiento Copanul, Vive Guanaqueros, Astro Guanaqueros, etc. Y lo hacemos a partir de infografía o material visual que, que hemos estado incorporando a nuestras presentaciones. Por ejemplo, hemos hecho muchos flyers, muchos afiches, muchas chapitas, trípticos, de todo un poco. Em, lo otro es que últimamente, el último año, también hemos estado vinculados a otro proyecto de investigación, que es el de Andrés Troncoso, que ya arqueología a otro nivel de envergadura, con otros recursos y que obviamente obtiene resultados mucho más certeros. También estuvimos ahí apoyando en excavaciones que se realizaron también en la costa, específicamente la zona de Guanaquero, y que probablemente se conozcan resultados dentro del próximo año. Bueno, eso ha sido la presentación. Queremos agradecer sinceramente al museo por la generosa invitación. Extendemos nuestro agradecimiento especial a Alison por su amabilidad y hospitalidad cuando fuimos al museo y nos lo mostró muy buena onda. Y también deseamos expresar nuestra gratitud a Gia Lazari, que no solo facilitó el contacto, sino que brindó un apoyo continuo y demostró una notable preocupación para garantizar el éxito de la presentación. Ahí están nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, por favor no duden en preguntar, porque estamos disponibles para este tipo de preguntas y tenemos muy buena disposición y voluntad, así que eso, muy agradecidos por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Si pueden dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Deme un segundo. Sí, Ahí está. eso, perfecto. Bueno, ha sido una extensa, maratónica, completa exposición sobre la cultura diaguita relacionada a lo cerámico y cómo se va complementando y colaborativamente la información para ir construyendo lo que fue este pueblo originario, ¿cierto? Este es el momento para que nuestro público pueda hacer preguntas, pueda hacer un aporte. Podemos levantar la manito aquí con la herramienta que nos ofrece la plataforma de Zoom
si a alguien le quedó alguna duda o quiere comentar algo. Cristóbal Cisterna, quiere decir algo. Voy a fijar porque Cristóbal es una persona sorda. Perfecto. Dale. Yo tengo una duda al respecto, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué significa esa eh, se me queda pegado? ¿Quiere comunicar algo? Por ejemplo, una expresión natural respecto a lo que, una visión. Oye, se me pega un poco. ¿Qué significa específicamente cada diagrama, cada dibujo? Eh, ¿Es respecto a lo figurativo o a los que no son figurativos? Específicamente, a cuál, o a ambos. Prefiguraban, dice, una lengua, como que ellos estaban hablando lo que querían decir, comunicar algo. Ah, Por, ya. ej- Eh, por ejemplo, él dice, él nació en Salamanca, yo nací en Salamanca, y hay mucha eh, cerámica de Aguita. También hay arte rupestre, dice, por ejemplo, pictogramas, hay pictogramas también. En la cerámica ha visto, entonces es muy similar a lo que está relacionado con los diaquitas. Entonces, me gustaría saber los lugares o los nombres de los pueblos, porque él sabe que, por ejemplo, en el campo, en Chuchi, Chuchubi, hay pájaros, pero eh, también como de cultura mapuche, que hay de distintas, se han descubierto muchas cosas de la cultura también mapuche, muchas cosas o influencias. Entonces, como que eso está, el idioma o la comunicación está también dibujado en estas cerámicas. Se podría decir eh, que se formaba como medio de comunicación. Particularmente, los diseños de Aguita preincaicos se han interpretado como diseños, los no figurativos, como casi ininteligibles, es decir, como que cuesta saber su significado específico. Sí, se puede configurar como una especie de comunicación visual respecto como a las visiones que tenían en base a la experiencia que Paula González y junto con Andrés Troncoso y Gabriel Cantarotti han planteado de corte más chamánico, ¿ya? Ligado al uso de sustancias alucinógenas y psicoactivas. Eso para la fase de Aguita preincaica. Básicamente se ha planteado de que esta secuencia, estas imágenes, está la... ¿Sí está? ¿Quieres? Ahí. Sí, Eh, que esta secuencia o imágenes tienen que ver con ese ámbito de ritualidad, ¿ya? Que buscan cautivar al espectador, de alguna manera, en base como a todas las características que vimos, que es estas características del diseño que sigue un ritmo, que da la sensación de ilusión óptica, de movimiento constante, de que uno no sabe dónde viene y de dónde empieza. Entonces, todas estas características del diseño se enmarcan o tratan de comunicar esa experiencia de alguna manera. Así se ha pensado, así se ha planteado últimamente para la decoración de Guita Preincaica. Y también
para marcar identidades locales, obviamente, en base a la diferenciación que hay, por ejemplo, entre sitios de distintos valles. Los sitios, la cerámica o los estilos cerámicos que se encuentran en el Valle del Choapa respecto a los que se encuentran en el Limarí o en el Elqui, ¿ya? Tienen ciertas variaciones y tienen ciertas diferencias que nos hablan de que hay identidades locales jugando un rol ahí, ¿ya? Y que se ven esas diferencias entre valles. Ahora, cuando pasamos a la alfarería incaica, ahí el arte juega otro rol. El arte se incluye un rol más de comunicar un discurso oficial del Estado, que es esta cosmovisión de dividir el mundo en cuatro partes, el principio de dualidad, el culto al jaguar, por lo tanto, que si bien se apreciaba previamente en la cultura diaguita, sí con la influencia del Inca se hace más estandarizado y sistemático en la decoración. Es básicamente para legitimar una visión o una cosmovisión que tiene del mundo incaico en la cerámica. Lo que pasa con el arte rupestre ahora también tienen estas variaciones. O sea, antes tenemos estos patrones de greca o estas máscaras que hay en los grabados rupestres, ¿ya? Y posteriormente con la idea del Inca hay una variación también en el arte rupestre que es no solamente representar la cabeza, sino también el cuerpo en base a la ropa o ciertas túnicas que usaban. Por lo tanto, hay cierta variación en lo que es lo que se trata de expresar en el arte preincaico con lo que se intenta expresar en el arte incaico. Es decir, pasamos de una experiencia ligado como a lo chamánico ritual y la impresión que deja eso en la cerámica a legitimar un discurso oficial del Estado incaico en la zona, que es su cosmovisión de dividir el mundo en cuatro partes, y el culto al jaguar y esta dualidad andina que también está dando vueltas. Y respecto a la confluencia de distintas cerámicas, patrones cerámicos también, con la llegada del Inca ahí se encuentra alfarería del noroeste argentino, se encuentra alfarería de sectores altiplánicos en Bolivia, se encuentra alfarería de tradición cusqueña, entonces hay distintas tipos de alfarería que están dando vuelta y que hablan también de este mundo o esta región que está interconectada, toda esta región andina. Y también hacia el sur tenemos también una coexistencia de distintas poblaciones que hacen distintas cerámicas. O sea, en el área de Putaendo, hacia el sur, ya sí se encuentran ciertos rasgos de la tecnología de Aguita, pero coexistiendo con otros rasgos más locales, también con otros desarrollos culturales que se dan hacia el sur, que es la cultura Aconcagua. Entonces, todo eso está pasando, está pasando. Pero respecto a lo que se comunica, lo que se ha interpretado es eso, que pasamos de una experiencia, de reflejar una experiencia o de cautivar en base como a estos patrones, ¿ya? Que se circunscriben en un arte chamánico, si se puede decir de alguna manera, a legitimar en base como a estas mismas herramientas que se usaban antes, la cosmovisión incaica. No sé si algún compañero quiere agregar algo más a la pregunta. Bueno, solamente agregar quizás un poquito, un detalle quizás. Voy a compartir pantalla para que se pueda entender bien, digamos, lo que quiero expresar. Eh, no sé si se logra ver. Sí, se ve. Tienes que Ya, voy a agrandar. agrandar nomás este, voy a modificar nomás la diapositiva. Eh, tenemos, por ejemplo, bueno, yo hablaba en su momento de vasijas en etapa de Guita Inca, particularmente dentro de la colección del Museo FONC. Nosotros tenemos justamente este aríbalo que se observa más hacia la derecha, ¿ya? Ese que tiene como un rostro humano con manos en forma triangular y todo. Particularmente este tipo de representaciones, más allá del discurso que también señalaba Ignacio, que totalmente, digamos, lo correcto. Este tipo de representaciones, eh, Paola González, por ejemplo, señala que son muy poco estandarizadas, digamos, durante la época incaica, ¿ya? Es decir,
podemos encontrar igualmente este tipo de variantes regional que se pueden estar dando entre distintos valles, y particularmente este tipo de vasijas con estas figuras antropomorfas podrían estar dando cuenta también de piezas que pueden acercarse a lo que es la singularidad, digamos, ¿ya? No son piezas totalmente únicas, pero sí tienen elementos, muchas veces, elementos de diseño que son muy propios, digamos, de la vasija en sí mismo, ¿ya? Y que pueden tener ciertas diferencias también con otro tipo de vasijas que pueden ser similares, digamos, pero que no son del todo similares, más bien redundancia. Eso era mi punto. Agregar también, Tito, si puedes, en la siguiente diapositiva. Chupalla. ¿Esta? Esa. No, también ahí el tema de qué significa también, ahí lo que se ha planteado respecto como a este personaje central, que tiene atributos de felino y humano y que se piensa que es un alter ego o un personaje central dentro de cómo se está pensando el arte de Aguita en sentido, de estos quizás chamanes o individuos que están destacando en los grupos. Sí, o sea, Eso, por cierto, como decía el Nacho, es un personaje que aparentemente estaría combinando justamente dos opuestos, digamos, una figura más antropomorfa, digamos, y una figura más animal, digamos, vinculado a lo felino. Muchas gracias. ¿Pueden dejar de compartir la pantalla? Eso, bien. Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Todavía nos queda un tiempo para una pregunta más. Un comentario. De repente podríamos también comentar, por ejemplo, que en torno, o yéndonos quizá a un ámbito mucho más local, digamos, o más regional, digamos, específicamente la región de Valparaíso, creo que lo señalaba en un comienzo Rodrigo, por ejemplo, eh, que particularmente, por ejemplo, en el Valle del Concagua, igual es posible distinguir algunos elementos de guitas que llegan en forma de aculturación, digamos, sobre poblaciones locales, ¿ya? Poblaciones locales que podrían estar representados justamente por esta cultura aconcagua, que reside más, digamos, en Chile central para el periodo intermedio tardío. Eh, y por cierto, encontramos, por ejemplo, algunos diseños de guitas, digamos, en vasijas propiamente Aconcagua, en sectores como el cementerio de Quillota, por ejemplo, donde se identificaron aproximadamente 195 entierros. Muchas de ellas poseían justamente elementos, digamos, de decoración con elementos de guitas, como bien decía. En el Cerro La Cruz, por ejemplo, donde encontramos elementos, utensilios metálicos que se asemejan mucho también a lo que podamos observar de la cultura de Guita. Por ahí también se mencionaba un autor, me acuerdo que mencionaba también un salvataje que hizo el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en Villa Alemana, donde vinculado, digamos, a dos entierros, pudo encontrar también cerámica de factura más aconcagua, pero con algunos motivos de guita, y en donde incluso se identificó una especie de tambor o tamboril, digamos, que pudo haber constituido, digamos, uno de los primeros quizás elementos musicales, por lo menos en Chile Central. Y así, también podemos encontrar quizás en un modo quizás más cercano en el tiempo, excavaciones que se hicieron, por ejemplo, en la Plaza O'Higgins en Valparaíso, que ahí tenemos elementos quizás más de guita inca, digamos, pero que también están latentes también en comunidades locales vinculadas, digamos, a cultura concagua en la zona. Entonces, el proceso de aculturación, digamos, está muy presente también en la quinta región, digamos, eh, en vinculación, digamos, a lo que es la cultura de Guita o bien, digamos, a esta interacción de Guita Inca también en la zona. agregar también un comentario de que nuestro sentido también en esta presentación era
problematizar de que se entiende a lo diaguita como un todo homogéneo, ¿ya? Cuando no es así. Existen expresiones localizadas, y yo creo que con esa idea hay que quedarse, de que estas grandes como estas grandes caracterizaciones, como si toda la cultura fuera igual en todos lados, no son tal, y tal como vimos en la presentación, hay particularidades locales, ¿ya? E identidades locales que también están teniendo un rol, y que si bien hay patrones culturales que se comparten, también hay expresiones locales de esa pertenencia cultural. Eso. Muchas gracias por esta acotación, por traernos también a la quinta región, al Valle de Aconcagua, ¿cierto? A mostrarnos estos procesos de aculturización, en que las culturas se funden, se traslapan, se influencian, se retroalimentan. En definitiva, cómo se hace la cultura, ¿no? Dar las gracias. Como Museo FONC estamos muy agradecidos de este contacto con Rodrigo, Ignacio y Álvaro, que nos han colaborado hoy día con esta charla, que nos ha mostrado un panorama muy completo de lo que es la cultura diaguita, de los trabajos actuales, que se sigue trabajando, que su arte cerámico no está en el Museo FONC o solamente el Museo de La Serena o del Museo en Santiago, ¿no? Sino que eh, de partida es una cultura viva y además que todavía se siguen encontrando piezas y se sigue armando la historia y este gran puzzle que es la cultura y cómo se fue formando. Bueno, agradecer a todos los participantes por acompañarnos hoy día. Este es una charla conversatorio que está financiada por el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los dejamos luego invitados a visitar nuestro canal de YouTube, donde esta charla quedará alojada esta semana o la próxima, para que la puedan compartir y que sea además fuente de nuevo conocimiento. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Pero, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Chau, que estén chau. bien. Chao, Gracias. Chao. chao.